Continuamos con el estudio de las facies, los coloridos patológicos producto de entidades sistémicas que generan cambios en la coloración de la piel y de las mucosas, cambios que el odontólogo tiene que estar entrenado en poder percibir. Llegamos a esta tercera etapa con un cambio de color muy particular, que es la coloración azulada de la piel y de las mucosas, denominada cianosis. Esta situación, si bien puede ser en algunos casos transitoria y leve, lo que nos interesa a nosotros son aquellos cuadros crónicos, donde los pacientes por distintas afecciones o cuadros generales terminan expresando esta alteración en el colorido. Vamos a encontrar que no solamente van a estar azuladas o con un tinte incluso hasta violáceo, la piel de los párpados, la lengua, la piel y la región peribucal, comprometiendo los labios. Incluso dentro de la cavidad oral podemos encontrar cambios a nivel del paladar, sino que también se va a manifestar esta cianosis, por ejemplo, en el lóbulo de las orejas, en el pabellón auricular, en los extremos de manos, en los dedos de las manos y de los pies. ¿Por qué aparece la cianosis? Normalmente por nuestro circuito arterial circula sangre que está recién oxigenada, que es muy rica en oxígeno. Pero ¿qué ocurre cuando por alguna razón esa sangre empieza a perder la cantidad de oxígeno y se transforma ahora, en vez de una hemoglobina rica en oxígeno, en una hemoglobina desoxigenada, en una hemoglobina que ya no tiene la correcta saturación de oxígeno? El color de la sangre entonces empieza a virar, a cambiar entre el color normal y un tinte azulado, un tinte violáceo que se denomina cianosis. La definición entonces de esta particular coloración es la coloración azulada de piel y de mucosas, toda vez que la hemoglobina llamada reducida o mal oxigenada supere en sangre capilar 5 gramos por ciento o 5 gramos decilitro. Esta hemoglobina que está incorrectamente oxigenada, es mucho menos afín al oxígeno, tiene tendencia a perderlo con facilidad y no es, por lo tanto, una hemoglobina bien transportadora de oxígeno. ¿En qué pacientes vamos a encontrar estos cuadros tan llamativos? En individuos que tengan patologías pulmonares, sobre todo entidades pulmonares crónicas. Sabemos por fisiología nuevamente que el alvéolo pulmonar y el capilar pulmonar tienen que estar en íntimo contacto para el capilar entregar el dióxido de carbono y este ser eliminado, y el alvéolo llenar, aportar a esa hemoglobina capilar de buena cantidad de oxígeno. Hay entidades pulmonares, sobre todo crónicas, que alteran la difusión de gases, que hacen que la hemoglobina de los eritrocitos no pueda cargarse como corresponde de oxígeno y entonces ya no tiene un color normal, dándole al individuo una coloración azulada, muchas veces generalizada, no solamente en la facie, en las orejas, en manos y en pies, sino a veces en el resto del organismo. Sin embargo, la cianosis suele observarse muy bien, estas cianosis pulmonares, en la cabeza y en el cuello. Acá tenemos dos fotografías donde nos muestran pacientes que tienen cianosis, en este caso a nivel de la mucosa bucal. Fíjense aquí, se nota, es mucho más discreta la cianosis, pero también se puede ver. Las otras entidades que frecuentemente causan cianosis, además de la patología pulmonar crónica, son aquellas alteraciones en la estructura cardíaca, cuando el corazón tiene alguna malformación. Para explicarlo sencillo, en estos cuadros que por lo general son congénitos, la persona ya nace con esta enfermedad cardíaca o cardiopatía congénita. Para explicarlo, les decía en forma gráfica, hay alguna anomalía en el corazón donde se va mezclando la sangre oxigenada con la sangre desoxigenada. Normalmente sabemos que tenemos tabiques dentro del corazón, como se pueden ver acá, que separan ambas aurículas y ambos ventrículos. En el corazón derecho circula la sangre que tiene que oxigenarse, la sangre que está viniendo cargada de
dióxido de carbono y llega a los pulmones. Por el contrario, en el lado izquierdo tenemos la sangre correctamente oxigenada que acaba de llegar de nuestro tejido pulmonar. Si hay cardiopatías congénitas, puede ocurrir una mezcla de sangre y así el individuo tiene pasaje sanguíneo alterado, generando también un color particular a su lado de la piel y de las mucosas. Nada más a modo de ejemplo, estos dos pacientes tienen cardiopatías congénitas. Uno tiene una cardiopatía congénita compleja que se llama tetralogía de Fallot, que no es el tema de semiología, pero en estos individuos ocurre esta mezcla de sangre que recién les comentaba. Y este otro paciente lo que tiene es una anomalía en la posición de los grandes vasos que salen del corazón, aorta y arteria pulmonar. Están alteradas en su ubicación y esto favorece esta mezcla de sangre. Estos individuos tienen por ende una mala oxigenación global. Eso puede influir también finalmente en la cicatrización de las heridas y en diferentes procesos de crecimiento de los tejidos. Esta paciente que tiene una coloración particular, fíjense que es una coloración tirando al violeta, al violáceo o medio negruzco, y que a diferencia de los casos anteriores, que la cianosis es en toda la piel y en las mucosas, esta paciente tiene una coloración violácea alrededor de los ojos únicamente. Esto se lo conoce como el signo del antifaz o mucho más conocido, el signo de ojos de mapache, en referencia a este animalito que lo coloqué también en el Power. Estos pacientes suelen obedecer este particular hallazgo en la facie a traumatismos en la base anterior del cráneo. Personas que han tenido algún traumatismo importante, en este caso aparecen alrededor de los ojos, también pueden aparecer como este otro paciente por detrás de las orejas. Cuando aparece por detrás de las orejas es más probable que la ubicación sea un traumatismo en la región media o sobre todo posterior del cráneo. En cambio, el signo de mapache aparece en lesiones de la región anterior de la base craneal. Estos pacientes ustedes los pueden llegar a encontrar, por supuesto, luego de traumatismos, en el contexto de traumatismos con lesiones óseas, maxilar superior o inferior, pérdidas dentarias, rupturas incluso de piezas dentarias. En este contexto, sospechar de alguna lesión traumática importante en la base anterior del cráneo. Acá tenemos otra vez otro paciente con una lesión, en este caso por detrás de la oreja. Fíjense la coloración violácea que tiene. Este paciente también puede tener lesiones traumáticas óseas a nivel de maxilar o mandíbula. Este signo tiene un nombre propio, se llama, como vemos acá, signo de Battle. Aquí les muestro, esto ustedes ya lo conocen por anatomía patológica y si no, porque alguna vez habrán golpeado, y fíjense cómo va cambiando la coloración. El clásico signo de mapache o signo de Battle, coloración violácea, va a estar los primeros días, la primera semana, luego por el metabolismo de la hemoglobina y de la hemosiderina, va a ir adquiriendo ahora un color más bien verdoso, para después pasar a un color amarronado, amarillento, ocre y finalmente desaparecer. Tener en cuenta que cuando vemos este tipo de pacientes, otra vez signo de mapache, suelen ser individuos con importantes lesiones y siempre hay que hacer un examen completo odontológico para evaluar el grado de traumatismo también a nivel intraoral. Por último, dentro de estos coloridos que van entre el azul y el marrón, nos encontramos con aquellos pacientes que pueden tener una coloración amarronada de piel o de mucosas. Siempre aclaramos que no estamos hablando de variaciones de la normalidad. No nos referimos a variantes fisiológicas en cuanto a la raza, en cuanto a la etnia, sino a entidades como la enfermedad de Addison que generan una coloración particular. En la enfermedad de Addison, la mayoría de las veces hay una lesión en las glándulas suprarrenales. Estas son dos glándulas que se encuentran sobre los riñones derecho e izquierdo, que se encargan, recordamos por fisiología, de la producción de glucocorticoides y mineralocorticoides, entre otros productos, a nivel de la corteza suprarrenal. En la enfermedad de Addison hay un daño en estas glándulas suprarrenales. La gran mayoría de los casos obedece a una lesión autoinmune. Y
y hay otros pacientes que pueden tener daños en las glándulas suprarrenales o menores niveles de hormonas suprarrenales que no tengan un daño intrínseco en la glándula, sino que obedezcan a patologías, otra vez, de la hipófisis o del hipotálamo. Aquí también, al igual que en el eje tiroideo, sabemos que las glándulas suprarrenales tienen un control hipotálamo-hipofisario. ¿Cuál es el resultado de que las glándulas suprarrenales estén dañadas, estén agredidas? Esta corteza suprarrenal no va a producir cantidades óptimas de sus productos glucocorticoides y mineralocorticoides. La hipófisis, debido a que cae la cantidad de cortisol, entre otros productos, va a comenzar a estimular fuertemente a las glándulas suprarrenales. Sabemos que cuando no tenemos producto de las glándulas suprarrenales, no se produce la retroalimentación negativa que tiene que haber sobre la hipófisis. Como la glándula suprarrenal no produce buena cantidad de sus productos, la hipófisis la va a tratar de estimular. El resultado va a ser que la hipófisis va a producir mucha cantidad de un factor estimulante que conoces llamada ACTH. La ACTH va a estar elevada en la enfermedad de Addison y como consecuencia, y esto es lo que nos interesa también a nosotros, se va a elevar la hormona estimulante de los melanocitos. Entonces, poco a poco, el paciente va a tener mucho estímulo para que aumente la melanina y eso le va a dar una coloración muy particular a nivel de la fascia. Una aclaración que agregué en esta diapositiva es que, si bien no es enfermedad de Addison, el tratamiento con altas dosis de corticoides, sobre todo en forma prolongada, por muchas enfermedades que requieren que los pacientes utilicen corticoides en forma crónica, también va a llevar el hecho de aportar demasiado corticoide externo, va a llevar a una atrofia de la glándula suprarrenal y también de la corteza suprarrenal y también va a generar una disminución de la secreción de ACTH, porque en este caso sí hay mucho corticoide. ¿De dónde viene? De fármacos que la persona puede consumir. Aclaro para no confundir la enfermedad de Addison con aquellos pacientes en los cuales se les aporta corticoides en forma externa. La corteza también está atrofiada, pero acá tenemos un exceso de esteroides. Volviendo entonces a la enfermedad de Addison, decíamos que al aumentar la ACTH aumenta también la hormona estimulante de los melanocitos. Esto genera una pigmentación característica en la piel. La piel de todo el rostro suele tener un color más intenso, más amarronado, pero sobre todo lo vas a poder ver en la mucosa bucal. Como vemos en las 4 imágenes, hay una pigmentación a nivel de las encías, pigmentación de la lengua, de los labios, de paladar, y esto es muy característico y el paciente va teniendo un color cada vez más bronceado, obviamente sin la intención de que esto ocurra. ¿Cuáles pueden ser las complicaciones? No solamente relacionadas con la pigmentación. Acá tenemos otro ejemplo de pacientes con pigmentación a nivel nasal, a nivel malar. Esto es para que comparemos una despigmentación. Esto es un cuadro que se llama vitiligo, donde, contrario a lo que estamos viendo acá, se pierde la melanina. Y que también el vitiligo puede estar asociado a la enfermedad de Addison. Les decía que cuál es la complicación, cuál es la gravedad. No solamente que no se produce correctamente corticoides, sino que tampoco hay una buena producción de mineralocorticoides. Estos se encargaban de regular el sodio y el potasio a nivel sistémico. El resultado va a ser que estos individuos tienen tendencia a perder sodio, a perder volumen, disminuye el volumen del agua corporal total y también del sodio, por supuesto, y el resultado va a ser hipotensión arterial. Hay que tener cuidado con estos individuos cuando se les hace tratamientos odontológicos porque suelen tener la presión más baja y ante diferentes estímulos como el dolor o el estrés, como no tienen corticoides para responder, pueden tener mayor hipotensión arterial. También, como vemos ahí, en estos sujetos va a ser importante el control del estrés, regular la ansiedad frente a cualquier procedimiento dental, porque a ellos les falta la respuesta fisiológica, la respuesta normal que generan
la liberación de muchos productos en las glándulas suprarrenales cuando tenemos dolor o cuando estamos frente a situaciones de estrés, como puede ser una consulta odontológica. Por último, muchos de estos individuos, para reemplazar el corticoide que la glándula no produce, se aporta corticoide de forma externa. Estos corticoides en dosis altas, ya vamos a ver que también llevan a otro cuadro que vamos a estudiar en la última parte, pero también pueden predisponer a cuadros infecciosos y van a ser importantes las alteraciones infecciosas, la vulnerabilidad del sistema inmune a nivel bucal con mayor predisposición a infecciones tanto orales como sistémicas. Con esto terminamos este grupo de coloraciones que van del azulado al amarronado, dando patologías muy variadas, pulmonares, cardíacas y suprarrenales. Ya venimos con la última parte en cuanto a la valoración del color en la facie de nuestros pacientes.